Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Mientras ciudades y países tratan de combatir el avance de la COVID-19, el mundo científico corre veloz tratando de encontrar tratamientos adecuados y una vacuna. Vamos a dialogar de inmediato con uno de los expertos en el tema en la ciudad de Cuenca, el doctor Claudio Miguel Galarza, médico del Hospital Montes Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes. Esta y la semana pasada han estado con algunas informaciones esperanzadoras, investigaciones relacionadas con la vacuna que señalan que se ha pasado ya a una fase tercera y en otro caso incluso que se entraría ya en julio a la cuarta fase de investigación de una de las vacunas. Y la información que surgió en esta semana en la que científicos de la Universidad de Oxford, siguiendo el método científico, han determinado que un medicamento, podríamos llamarlo viejo, que incluso está tanto tiempo en el mercado que ya no es objeto de una patente, la dexametasona, ha sido utilizada con éxito comprobado para pacientes graves con la COVID-19. Vamos a iniciar conociendo este reportaje de la Deutsche Welle sobre este medicamento y de inmediato le escucharemos al doctor Galarza. Investigadores en el Reino Unido han hecho un descubrimiento que está siendo celebrado por la comunidad médica y por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el coronavirus. Un medicamento de bajo costo utilizado como antiinflamatorio habría incrementado significativamente las posibilidades de supervivencia en casos graves de COVID-19. La dexametasona ha reducido las muertes en 1/3 en pacientes conectados a respiradores, según el estudio de la Universidad de Oxford. Sin embargo, no ayudó a los pacientes con síntomas más leves. El personal sanitario en Reino Unido tiene serias dificultades para salvar a los enfermos graves de COVID-19. Estas imágenes se filmaron hace unas semanas, pero son escenas que se siguen viendo en todo el mundo. Cada día hay nuevos decesos. Pero ahora llega un rayo de esperanza en el país europeo más golpeado por la pandemia. Científicos de la Universidad de Oxford aseguran haber identificado un medicamento que podría salvar a pacientes graves de COVID, la dexametasona, un esteroide de uso muy extendido. Un estudio aleatorizado muestra que reduce en 1/3 la mortalidad en pacientes que necesitan respiradores y en 1/5 parte en los que reciben oxígeno. Está mostrando un resultado bastante significativo y es muy importante porque es un medicamento común. Lo tienen en la mayoría de los hospitales, se puede adquirir en todo el mundo y además es muy económico. Hemos visto que si lo administramos a 8 pacientes en intensivos, salvamos una vida y el coste total por esos 8 pacientes es solo de unas 40 libras. Unos $50. El fármaco reduce la inflamación en los pulmones. Los resultados del estudio deben revisarse aún, pero Reino Unido aprobó rápidamente su uso en su sistema sanitario. Lo hemos estado almacenando desde marzo. Tenemos unas 200.000 dosis y estamos trabajando con el Sistema Nacional de Salud para que se incluya la dexametasona en el tratamiento estándar del COVID. Al ser un genérico, la dexametasona se puede adquirir fácilmente en todo el mundo. No es la cura definitiva del COVID, pero sin una vacuna y con las infecciones al alza en buena parte del planeta, cualquier tratamiento es bienvenido. La periodista Mercedes Osma se encuentra en Londres para nosotros dando seguimiento a estos desarrollos. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, hemos visto ya varios medicamentos que se han dado a conocer como una promesa para tratar el COVID-19. ¿Cuál es el alcance de este reporte? ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente esta vez? Pues este nuevo descubrimiento con una medicina que lleva más de 40 años en el mercado parece darle esperanzas no solamente al Reino Unido y a los pacientes en el Reino Unido, sino a los pacientes en todo el mundo. Cabe aclarar que este medicamento no es una cura. Este medicamento lo único que parece hacer en este momento es ayudarle a todos esos enfermos que antes hubieran tenido muchos menos posibilidades.
Las 8:18. La dexametasona es un medicamento antiinflamatorio, se lo conoce desde la década de los 60, tiene bajo costo. Algunos científicos se han pronunciado ya en el sentido de que se está descubriendo el agua tibia, que es utilizado. La dexametasona también ha sido utilizado en muchos casos de la COVID-19. Quizá lo nuevo es que en esta ocasión, a través del método científico, no de una experimentación puntual, sino por un proceso científico, estadísticamente se ha demostrado su efectividad. Pero dejemos que el experto en este tema opine. Bienvenido, doctor Galarza, le escuchamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente lo que usted menciona, Gustavo, es cierto, pero creo que es necesario siempre leer los estudios clínicos correctamente e interpretarlos más que nada. Los corticoides, los esteroides, fueron aprobados para el uso humano desde la década de los 40 y en el 50 inclusive se llevaron un premio Nobel en medicina por el tratamiento de la artritis reumatoide. Las estrategias que tenemos para tratar la enfermedad del COVID-19, digamos, podemos dividir en tres. Las drogas que ya están en uso, que son, digamos, entre comillas, viejas, como la dexametasona o otros antiinflamatorios, ¿verdad? También está la metilprednisolona, la hidroxicloroquina, que ha tenido tantas también fuerza, digamos, mediática en los últimos tiempos. Luego están medicamentos nuevos, básicamente antivirales, como el Remdesivir y el medicamento nuevo ruso de origen japonés, el Abitavir. Y luego, bueno, obviamente la mejor estrategia pero lamentablemente todavía no tenemos, son las vacunas. Concretamente la dexametasona, efectivamente todos los médicos lo usamos desde hace muchísimo tiempo, y en los cuidados intensivos es un medicamento que se usa diariamente para el control de la inflamación y problemas en este momento del COVID-19. No es algo nuevo, sabíamos ya desde hace tiempos que era la terapia a usar, simplemente lo que están haciendo es avalando para que pueda ser usada en este caso en el sistema británico de salud, que necesita obviamente una aprobación para ser cubierta por los seguros. ¿Qué ha aportado la Universidad de Oxford, doctor Galarza, con esta investigación que además ha sido endosada por la Organización Mundial de la Salud? Dos cosas. Primeramente, la Universidad de Oxford lo que hace es, con el método científico, es probando la medicación con un protocolo, es demostrar lo que nosotros ya sabíamos, que un corticoide puede ser usado para el control de la hiperinflamación que se produce luego de la etapa viral del COVID-19. Es decir, simplemente lo están poniendo ya con letra fija en los protocolos de su país, pero la dexametasona, como le decía, ya está en los protocolos inclusive del Ecuador, en los protocolos de los hospitales públicos y privados, y lo utilizamos diariamente para el control de la inflamación. Es nada más un recordatorio de que sí, que lo podemos usar y que es segura y eficaz. Pero en realidad la estamos usando y con muy buen... Doctor Galarza, buenos días. Quizás vale la pena hacer también algunas explicaciones en torno al uso de este medicamento, sobre todo para evitar la automedicación y que las personas salgan, como ya ocurrió, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, a adquirirlo de forma indiscriminada. Según hemos podido leer, este medicamento que se estaría ahora aprobando para el tratamiento de la COVID-19 se utiliza únicamente, o puede ser utilizado únicamente en pacientes que se encontrarían en condiciones graves, es decir, quienes tengan una sintomatología leve no deberían consumirlo, y debería además ser bajo una estricta prescripción y control médico. Sí, absolutamente de acuerdo. Es un medicamento que está determinado para el uso exclusivo de los pacientes hospitalizados y que necesitan un tratamiento urgente. No son para pacientes leves ni para prevención, y los efectos secundarios que pueden provocar los corticoides pueden superar los beneficios. Es decir, este medicamento puede ser usado para pacientes hospitalizados bajo criterio médico y cuando se lo necesite. Es extremadamente efectivo. Nosotros los reumatólogos lo utilizamos desde los años 40, como le digo, para el manejo de ciertas enfermedades, y una variante de los corticoides, como es la prednisona, la usamos para el control, por ejemplo, del lupus y la artritis reumatoide desde los años 40. O sea,
Sabemos manejarlo, pero debe ser exclusivo uso de los especialistas y en este caso puntual de la dexametasona en COVID en pacientes hospitalizados. La ciudadanía no tiene que comprar, no tiene que utilizar porque los efectos secundarios pueden ser bastante graves. Puede subirles la presión, puede cambiarles, por ejemplo, subirles el nivel de azúcar, causarles problemas más graves de los que ya tenemos. ¿Considera usted que este anuncio que se ha hecho, que no resulta realmente nuevo para muchos especialistas, vaya a contribuir a disminuir el número de fallecimientos, sobre todo de estos enfermos que ingresan a la etapa crítica por la COVID-19? De lo que yo conozco realmente de los protocolos que se utilizan en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, la dexametasona y la metilprednisolona, que es otro corticoide, ha venido siendo usado desde el inicio de la pandemia en los pacientes hospitalizados. O sea, no es que desde ahora simplemente van a comenzar a usar la dexametasona, la metilprednisolona. Eso ya se ha usado desde el mismo inicio de la enfermedad y en todos los protocolos europeos, americanos, inclusive en los protocolos del Ministerio de Salud de nuestros hospitales aquí en Cuenca, consta la metilprednisolona y la dexametasona como terapia de rescate para estos pacientes. Es decir, para nosotros no es nuevo el uso, digamos, dentro de la pandemia y del COVID-19. El siguiente camino, obviamente, es la vacuna. Quizá, doctor Galarza, algo tan importante como esto, o quizá más importante, pues es la esperanza que tiene puesta el mundo, es el desarrollo de la vacuna. La semana anterior se dieron noticias de que por lo menos 2 estudios de vacunas estaban avanzados ya en la fase 3. Esto para información del público, el doctor Galarza lo conoce perfectamente. Las pruebas clínicas para las vacunas tienen 3 etapas. En una fase primera se involucra unas pocas decenas de voluntarios sanos, en la segunda se expande a varios cientos en un área de brote y en la tercera se repite el experimento con varios miles. La cuarta fase vendría ya con la aprobación de las autoridades en cada país, en el caso de los Estados Unidos en la FDA, y la adopción que puedan hacer ya organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Se ha dicho que por lo menos 2 de estas investigaciones se encuentran ya en la fase 3. ¿Cuál es la realidad sobre esto? ¿Cuál es la esperanza que se tiene en el tema de la vacuna, doctor Galarza? Para entender cómo funciona, digamos, el proceso para que llegue la vacuna a la población, es interesante, como usted bien lo dice, saber 3 procesos. Primero, la creación de la vacuna, ¿verdad? El segundo, los estudios clínicos. Y el tercero, y tal vez el más importante, es la producción de la vacuna. La creación de la vacuna, tenemos varias clasificaciones, pero hay vacunas de primera generación donde simplemente una versión debilitada del virus se introduce en el organismo y se produce una reacción inmunológica a esa versión debilitada del virus. Por ejemplo, las vacunas para la polio, la rubiola, las paperas. Luego las de segunda generación, donde ya no se utiliza el virus debilitado, sino el antígeno, la parte del virus donde se une el sistema inmunitario, donde se une la vacuna o el anticuerpo para frenar la inflamación o la infección, dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, en la segunda generación pueden ser las meningitis, la hepatitis B. Y las vacunas de tercera generación son donde simplemente se introduce el código genético, el ARN o el DNA, la información genética del virus para que nuestro propio organismo genere anticuerpos contra el virus, en este caso contra el COVID-19, y tener la inmunidad. En este momento tenemos la segunda etapa, son los estudios clínicos que usted mencionaba, que son de fase 1, 2 y 3. Existe una corporación que es apoyada por varios gobiernos, con el gobierno de Noruega y la India, con participación de la Fundación Gates, que formó un consorcio que se llama CEPI para lograr fondos para la producción de las vacunas. En este momento hay más de 100 en esta carrera, digamos, pero 3 están en la fase final. Una es una vacuna de una empresa farmacéutica Moderna, se llama, de Estados Unidos, que ya está terminando la fase 2 y están intentando ya entrar en la fase 3, o sea, ya tienen más pacientes. Lo que ellos han hecho es combinar las 2 fases en una sola, y probablemente ya en el verano europeo, comiencen los estudios de fase 3. Tenemos la vacuna también de segunda generación de CanSino de China,
Y la tercera, que está en la recta final, digamos, lo podemos llamar así, de esta carrera de vacunas apoyadas por este consorcio internacional, es la vacuna de la Universidad de Oxford, que ya tenían ellas experiencia previa con el MERS, con una enfermedad que tuvimos, una epidemia que tuvimos en el 2002, y ellos pudieron avanzar, traducir esa experiencia que ellos tenían en la Universidad de Oxford en esa vacuna del 2002 y transmitirla rápidamente ya a un estudio fase 1 y fase 2 también para los estudios clínicos. Ellos proponen comenzar la fase 3 en julio, el próximo mes, y probablemente para finales de otoño o noviembre ellos puedan llegar a la producción en masa de la vacuna, es la Universidad de Oxford. Esto es muy importante también entender de que una vez que tengan creadas las vacunas y tengan los tres, digamos, finalistas, las fase 3, viene la etapa tal vez más complicada, la producción. Necesitamos millones de vacunas. Y dependiendo muchas veces del país donde se vayan a producir, existe lo que se llama la nacionalización o el nacionalismo de las vacunas. Si, por ejemplo, se producen en Australia, es seguro que el gobierno australiano va primero a vacunar a su gente y luego va a sacar para el resto del mundo. Si lo hacen en estudios en Canadá o en Europa, ese va a ser el problema más grande porque necesitamos millones y millones de vacunas y no hay tantas plantas de producción en el mundo para eso. ¿Cuánto van a costar las vacunas? ¿Nos van a llegar las vacunas a los países pobres o no nos van a llegar? Ese problema de producción ha sido muy estudiado, digamos, y discutido en la última década, y sobre todo por la Fundación Melinda y Bill Gates. Ellos han invertido millones de dólares para cambiar el paradigma de la producción de vacunas y de proteínas terapéuticas en general. Ustedes, Gustavo, estas vacunas se hacen, o estos productos biológicos se hacen en bioreactores. Hay unos equipos que se llaman bioreactores, son enormes tanques donde crecen las células y en esas células se coloca el medicamento que se va a producir. Y de ahí salen las vacunas. Pero hay muy pocas plantas de vacunas en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que hizo hace 10 años la Fundación Gates es donar dinero a diferentes empresas farmacéuticas o compañías privadas o universidades para que desarrollen una nueva forma de producción. Y ahora existen mini reactores, mini bioreactores. En lugar de ser de una capacidad de 200, 300 mil litros, ahora existen bioreactores para 2.000 litros. Y la idea es descentralizar la producción mundial de vacunas y poner bioreactores pequeños, plantas pequeñas, por ejemplo, para un país de 10, 20 millones de personas, y así poder lograr una producción local de vacunas. Justamente esta corporación internacional que está apoyando las vacunas para el COVID tienen esta estrategia. Y le voy a contar una, bueno, no es novedad, pero de pronto es una muy buena noticia. Desde hace 4 años la Universidad de Cuenca ha venido conversando con científicos de los Países Bajos y la idea es que este año, el próximo, se pueda instalar un bioreactor para la Universidad de Cuenca para la producción de vacunas y de proteínas terapéuticas. Ustedes recordarán que el edificio de la Buena Capa del IES fue comprado por la Universidad de Cuenca para la construcción de un centro de investigación, un centro de salud, de innovación. Dentro de ese proyecto grande hay un proyecto pequeño que se llama Unidad de Diseño de Proteínas Terapéuticas. Hace unos meses se hizo una convocatoria para enviar ecuatorianos, cuencanos, biotecnólogos durante 1 año y medio a Bélgica a aprender a manejar el bioreactor y con ese conocimiento poder luego regresar e instalar un bioreactor en ese centro de investigación. Afortunadamente se ha contado con el apoyo de la Cancillería y en estas últimas semanas existe, gracias a la gestión de la universidad, del rector, una donación, fondos no reembolsables para la adquisición y la formación de la gente en la producción de proteínas terapéuticas. Eso incluye vacunas y eso puede ser una solución. Digamos, fue una coincidencia, pues que hace 4 años no sabíamos que iba a existir el COVID y se pensaba ya en el futuro, pero creo que esa es una opción muy buena. La gente que ha estado a cargo de parte de la universidad, yo soy docente ad honorem de la universidad,
pero el doctor Vega, el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fabián León de Química y varias decenas más de personas que han trabajado de la universidad con los científicos europeos, creo que ellos le pueden dar más explicación sobre ese proyecto. En lo que tiene que ver de las vacunas que están en disposición ahora, es lo que le decía, hay 3, la vacuna de tercera generación de Moderna, la vacuna de segunda generación de CanSino de China y, bueno, de la Universidad de Oxford. Con todos estos insumos, doctor Galarza, como profesional, además que hace todo el esfuerzo por mantenerse al día en lo que está sucediendo, ¿qué grado de optimismo guarda usted en que el mundo, en que Ecuador logren vencer en tiempos razonables a la COVID-19? En general, bueno, la situación es diferente en cada ciudad del país, ¿verdad? No tenemos tanta la información local nuestra, sabemos que los hospitales están llenos y que han habilitado más camas de cuidados intensivos, pero mi preocupación siempre ha sido no solamente los pacientes que están hospitalizados en las instituciones aquí en Cuenca, sino los pacientes que no están tan graves o están asintomáticos y que son muy contagiosos. He tenido por experiencia propia la oportunidad de ver, hacer un testeo de 100 personas que estuvieron en contacto con pacientes COVID positivos con síntomas, y de los 100 pacientes asintomáticos, 32 fueron positivos, tenían los anticuerpos, es decir, pasaron o estaban pasando la enfermedad y ni siquiera se habían dado cuenta. Eran 100 personas. En las últimas 2 semanas hemos ido viendo cada vez más pacientes asintomáticos que están pasando y han pasado la enfermedad gracias a la aplicación de las pruebas rápidas cuantitativas que determinan los anticuerpos que se producen luego de unos días, de 10, 12 días que la enfermedad ha empezado. ¿Sugiere usted, perdone la interrupción, doctor Galarza, sugiere usted a cualquier ciudadano, si es que tiene la posibilidad económica, de que realmente no es tanto lo que están costando pruebas rápidas, algunas de ellas que vienen, sí, con garantías, de que decida hacerse una prueba simplemente para saber cuál es su estado de situación? Esas pruebas están, digamos, diseñadas para dividir ciertos grupos poblacionales en grupos de riesgo y tomar estrategias. Por ejemplo, si tiene usted una fábrica y necesita usted saber si sus obreros pueden regresar a trabajar, les hace las pruebas. Si salen los anticuerpos positivos que indican que usted ya pasó la enfermedad, pues lógicamente ya no tiene problema y esa persona puede ir y regresar al trabajo y es asintomática. Las personas que todavía no tienen anticuerpos están todavía con peligro de poder enfermarse, pero en general, para la población general, si es por curiosidad o por deseo, que es comprensible obviamente, o si estuvo en contacto con alguien, o puede hacerse lógicamente. Lo importante es que sean pruebas cuantitativas, no las pruebas rápidas que salen más o menos, si tienes o no tienes, sino que salga la cantidad de anticuerpo que tú produces. Es importante porque el anticuerpo que se llama IgM, al parecer aparece unos días antes del otro anticuerpo que posiblemente produce inmunidad, que se llama IgG. Si una persona tiene altos índices del anticuerpo IgG, es posible que ya está inmunizado, no es contagioso, y esta persona puede ya estar más tranquila. Y yo me hice la prueba porque he estado en contacto con pacientes y salí negativo. Yo quería ser positivo para ya poder estar tranquilo, pero bueno, es lo que hay. Doctor Galarza, mientras tanto, las únicas medidas de prevención que debemos obligadamente seguir adoptando es la posibilidad de quedarse en casa en la medida de todas estas posibilidades que pueda tener cada ciudadano, el constante lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. O el distanciamiento físico, mejor dicho. Es correcto. Yo creo que ya la mayor parte de los ciudadanos hemos salido por diferentes actividades a Cuenca, ¿verdad? Y yo creo que debemos ser respetuosos más que nada, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y las manos. Yo espero, creo que la altura, más allá también de que somos más disciplinados que otras partes del país, sabemos que los receptores que sirven para el virus en la altura aparentemente no tienen tanta afinidad por el virus. Es por eso que en ciudades de más de 1.500 metros el número de fallecidos o el número de contagiados es menor.
en general en el mundo. Hay muchas explicaciones que se están dando académicamente actualmente, pero creo que podría ser uno de los factores que nos ayude. Y el Doctor, otro, obviamente, sí. esperar la vacuna. Si la vacuna... Siga, por favor. Si la vacuna es por lo menos efectiva, digamos, de un 60%, cualquiera de ellas, la vacuna de Moderna o de la Universidad de Oxford, pues lógicamente va a ser una cosa muy buena, porque un 60% ya es alto, va a evitarse muertes y todo. Yo también les recomiendo ponerle el ojo al proyecto de la Universidad de Cuenca. Me parece que es una cosa que va a cambiar mucho la historia de la forma como se producen las vacunas. El segundo bioreactor va a ser instalado en Colombia, en el Cancerológico de Bogotá. Se ganó allá una convocatoria para la instalación del segundo bioreactor. El primer bioreactor sería aquí en la ciudad de Cuenca, el segundo en Bogotá. Bien, pondremos mucha atención en este proyecto de la Universidad de Cuenca, que sí lo conocíamos, doctor Galarza, pero que bueno, que esté progresando y que dé esperanzas incluso para la fabricación de vacunas en forma local. Para culminar, doctor Galarza, uno de los gravísimos problemas de Ecuador en el manejo de la COVID-19 y de las mayores deficiencias ha sido un mal sistema de control epidemiológico. Las estadísticas han fallado. El día lunes de esta semana, por ejemplo, nuevamente bajaron las cifras de fallecidos, cosas que sabemos que no pueden ajustarse a la realidad, pero esto se ha dado evidenciando muchísimos errores en el manejo de las estadísticas en Ecuador. Hay muchas estadísticas que, ingresando a medios de comunicación que tienen muy buenos servicios en cuanto a la información de la COVID-19, y también a medios especializados y a científicos, podemos ver complejas curvas estadísticas, escalas semilogarítmicas, factor R, etcétera. Pero uno de los que más se viene utilizando es una estadística muy simple: el aumento cada 15 días de contagios y de fallecimientos. Es lo que dice mucho del comportamiento de la población. ¿Qué le dice a usted estas cifras que semana a semana se vienen publicando para la ciudad de Cuenca, para la provincia de La Suay y la zona 6 en cuanto al avance de la COVID-19? Sí, las cifras realmente, yo me he basado para tener una idea y hacer una idea personal de lo que puede estar pasando, es obviamente por la cantidad de fallecidos, como pasó en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil nos decían unas cifras, pero obviamente la cantidad de fallecidos en los meses iguales de este año y el año pasado nos hizo sospechar de que había más de 15.000 muertos en Guayaquil. Yo creo personalmente que aquí tampoco tenemos datos por diferentes razones, y sobre todo la principal razón es porque no tenemos en el país un sistema nacional de salud muy organizado. Creo que una de las soluciones para Cuenca, nosotros no le hemos dado tanta importancia a los cuencanos, a un consejo que se llama el Consejo Cantonal de Salud. Si usted, Gustavo, revisa la ordenanza que fue hecha en el 2002 sobre la creación del Consejo Cantonal de Salud, le da amplias capacidades a este consejo. Sabemos que el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector de la política, pero el Consejo Cantonal de Salud puede ser por ley el que planifica la ciudad, planifica la salud en nuestra ciudad. Puede llegar a ser un ente muy poderoso, puede ser un ente que nos permita descentralizar, y obviamente el director o el ejecutivo de este Consejo de Salud es el alcalde. Podría muy bien tomar en sus manos el control de un sistema de salud municipal y organizarnos y no permitir que nuevamente pase lo que está pasando, sobre todo, no solamente en esto, sino en la organización de las compras públicas de medicamentos, en la organización de la atención a los pacientes en el Ministerio de Salud y en el Instituto de Seguridad Social, planificar y sectorizar la ciudad con centros de atención primaria, controlar, digamos, que lo que se gasta en medicamentos, que son $100 millones al año en Cuenca, no salgan de la ciudad, si se queden aquí a través, por ejemplo, de potencializar Farmasol, que es una empresa pública que tiene el giro del negocio que le permite ser el proveedor por ley del Estado de los hospitales, y hacer una veeduría ciudadana para controlar, obviamente, la calidad de los medicamentos, y sobre todo también que los medicamentos que se compran sean realmente
eficaces, efectivos, y no sigamos en esta trama de las subastas inversas corporativas. Ahora van a centralizar la compra de medicamentos a Quito, lo cual yo creo que va a hacer pasar lo mismo que pasó ya en el 2011 o 2012, donde hubo pactos colusorios en la compra de medicamentos, que todos sabemos que eso obviamente no funciona. Parece que más allá de lo legal, de las restricciones de carácter legal, de incluso de las investigaciones, la situación en Ecuador va mucho más allá y tiene que reestructurarse realmente una escala de valores, pero eso es tema para otra larga conversación, para la cual el día de hoy no tenemos lamentablemente el tiempo. Le agradecemos mucho, doctor Galarza, le dejamos quizá con una recomendación final para el público que nos escucha. La recomendación final sería de que hemos sido bastante disciplinados hasta la fecha, que tengamos confianza en que vamos a salir de esta situación. Afortunadamente, los medicamentos que existen para controlar los síntomas del COVID son accesibles, son baratos y hay en el sistema de salud. Esperemos que no rebase ni colapse el sistema estas 2 próximas semanas. Y bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Siempre dispuesto a cualquier inquietud. Gracias al doctor Claudio Miguel Galarza. Él es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes.